ahora les comento que estamos empezando a salir por YouTube y que vamos a empezar nuestro cabildo. Cabildo desde, desde octubre que estamos funcionando constantemente todos los sábados. Ya Jaime. Perdón, Cristóbal. Bueno, buen día a todos. Espero que todos estén tomando desayuno, como es habitual. Hoy día vamos a tener una sesión especial con Jaime Muñoz. Así que, nada, para hacerla cortita, vamos, don Jaime, adelante. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias Cristóbal, por el cariño también, por la confianza. Me invitaron a hablar de desigualdad, pobreza y COVID y pandemia. Y también cómo esto tiene relación un poco con el estallido social, con el proceso constituyente. A partir me gustaría como contarles cómo voy a como estructurar la conversa. Primero voy a partir como problematizando el concepto de desigualdad. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Después voy a hacer un pequeño como recorrido por mis experiencias vitales que tienen que ver con pobreza y exclusión. Y después voy a entregar algunas nociones que hemos construido como Hogar de Cristo. Yo trabajo en el Hogar de Cristo, que tiene que un documento y son algunas ideas, nociones y conclusiones que tienen que ver con la pandemia y la pobreza. Entonces, lo primero, la desigualdad puede no ser un problema, ¿ya? Y depende de donde tú te pares, depende de tu matriz ideológica, valórica, cultural, para que sea o no sea un problema. Por ejemplo, desde la filosofía liberal, la desigualdad no es un problema, la pobreza es un problema. Que la gente no tenga lo mínimo para vivir es el problema desde el liberalismo, pero la desigualdad no es un problema. Y muchas veces se permite un grado de desigualdad para un sistema económico que vaya justamente a superar esa pobreza que les incomoda al sistema liberal. Pero desde una matriz que reconoce el bien común o una condición humana compartida, que no, puede no ser confesional, no religiosa necesariamente, pero reconoce que hay una condición humana compartida y que la humanidad es una familia, y también entran ahí los derechos, la Convención de los Derechos Humanos. Ahí sí la desigualdad se torna un problema. Y desde el cristianismo, que es la matriz filosófica, teológica, cristológica, de donde yo me paro, la desigualdad es un tremendo problema. La desigualdad es un problema más grave aún cuando los que están más perjudicados con esta relación desigual son pobres y no tienen lo mínimo para vivir. Y en el otro extremo están los ricos y que derrochan lo que a los pobres les falta para vivir. Entonces ahí, cuando tú crees que la creación es de todos, cuando hay un padre común, cuando todos somos hermanos, ahí la desigualdad es un tremendo problema. ¿Ya? Que si bien habíamos avanzado en condiciones materiales más dignas para la mayoría de la población, habían desigualdades que eran horrorosas porque suponían que habían unos que tenían muchos privilegios y otros que no tenían lo mínimo para vivir. Y cuando digo lo mínimo para vivir, quiero como destacar algunas cosas. Por ejemplo, un sistema vocacional donde muchos chiquillos salen de cuarto medio sin comprensión lectora. O un acceso a la salud que tú no mueres de cáncer, mueres porque eres pobre y no tienes atención oportuna a tu cáncer. O un transporte público que en San Carlos de Apoquindo funciona excelente, pero en La Pintana, en Santa Rosa, en La Bandera, te trata como ganado. O cuando tú cometes un delito te vas a la cárcel, perdón, y vives en cárceles miserables. O barrios pobres sin áreas verdes. O una distribución espacial de la ciudad injusta. O los campamentos, que muchos pensamos que los campamentos habían disminuido, sobre todo por el labor de Derecho para Chile, pero los campamentos han aumentado, la gente en campamentos ha aumentado. O sueldos de hambre como el sueldo mínimo. Entonces, cuando tenemos toda esa como batería de realidades en Chile, que tienen que ver con la pobreza, y tenemos personas que se benefician de privilegios excesivos, claramente, si tienes una concepción comunitaria de la vida y de la sociedad, Chile va a estallar, como que no es permitido. Les voy a contar un poco ahora como de cómo esto me llevó desde cuarto medio más o menos, cuando yo me convierto al cristianismo,
acercarme al mundo de los injusticiados. ¿Por qué digo de los injusticiados? Porque yo no hablo de pobres a secas, yo hablo de empobrecidos. Y los empobrecidos son injusticiados, porque la pobreza no existe como por designio divino o por mala suerte, sino porque hay un sistema económico, cultural, valórico, político, que enriquece a unos y empobrece a otros, o mantiene altas tasas de desigualdad. Otro como punto es la pobreza, siempre es una relación. Yo soy pobre en relación a otro. Por eso la desigualdad también es pobreza finalmente. Porque el que es pobre hoy día, hace 200 años atrás, con esas condiciones materiales, probablemente no era pobre. O sea, no iba a ser, con esas condiciones materiales no se era pobre, probablemente se era rico. Entonces la pobreza siempre está en una relación que tiene que ver con la desigualdad. Finalmente, yo soy pobre en relación a otro, no soy pobre a secas. Por eso hoy día también en Chile y en el mundo la pobreza se mide de dos maneras. Se mide por, ¿ya? Tú eres pobre porque si no tienes lo mínimo para vivir en términos económicos, o eres pobre si tienes sistemas de salud, educación, vivienda, seguridad. ¿Puedes hacer una pausita? Que se te fue un poco la señal. Eso es la... Uy, perdón, ¿hasta dónde? Tranquilo, esperemos que se restablezca un poquito la señal para continuar. Ahí sí. Te dejo continuar. Mil disculpas por interrumpirte. Eso No lo te voy a preocupes. poder. Entonces lo que me ha llevado, como lo llamo yo, han sido como 3 dimensiones vitales haciendo. Llevo 16 años participando en la pastoral carcelaria, y he podido como apreciar, ver, conocer, llorar con la gente, la muerte de los 81 en la cárcel de San Miguel, y toda la realidad y la miseria carcelaria. Después, el año 2009, me fui a ir a la bandera y permanezco en la población. Llevo como 7 años porque estuve en otra población también viviendo entre medio. Y llevo 5 años en el Hogar de Cristo. Esto ha sido lo que me ha acercado a trabajar con los más empobrecidos, y mi matriz como Les puedo pedir a todos si pueden desactivar sus cámaras como para poder favorecer el internet de Jaime, que ¿no? Como seguir a Jesús en el camino del pobre. Fundamentalmente mi experiencia vital es con el mundo de la pobreza. Jaime, no, un segundito, que se ha cortado varias veces. Entonces lo que vamos a hacer es que todos desactiven sus cámaras como para favorecer un poco tu señal. Así no te colapsamos con videos. Ahora sí, espero no volver a interrumpirte, lo siento. ¿Le doy? Ya. Sí, dale. Entonces, como decía yo, bueno, para como ir resumiendo lo que he dicho hasta ahora, que la pobreza siempre es una relación. Yo soy pobre en relación a otro, entonces la desigualdad, si tú tienes una matriz ideológica que es comunitaria, la desigualdad sí es un problema. Entonces la riqueza también se transforma en un problema. No solamente la pobreza es un problema, sino que la riqueza también es un problema. Porque hay pobres que no tienen lo mínimo para vivir y personas ricas que derrochan lo que a los pobres les falta para vivir. Si tu concepción no es comunitaria, si tu concepción es liberal, la desigualdad no va a ser un problema, no importa. Pero si tú tienes una concepción comunitaria y tienes una concepción ideológica cristiana o de alguna tradición religiosa que cree que la creación es para todos y que tienes un padre común, claramente va a ser un problema. Si creo que el otro es mi hermano, va a ser un problema. A todos los que estamos acá les pregunto si ustedes tienen un hermano de sangre que no tiene lo mínimo para vivir y a ti te sobra, efectivamente tú vas a ir en ayuda de esa persona que es tu hermano de sangre. Bueno, en la concepción religiosa del cristianismo, todos somos hermanos. Entonces la desigualdad sí es un problema. Y algunas ideas y nociones y conclusiones que hemos sacado del Hogar de Cristo.
primero que la salud no es pura biología, ¿no? Hay una distribución distinta de la salud asociada a los factores de pobreza y exclusión. Por ejemplo, si tú tienes una mala alimentación desde el vientre materno, si no tienes un acceso al sistema de salud oportuno, si estás en un entorno que es contaminado como ventana o como las zonas de sacrificio, o si tú te alientas tu casa con parafina, también te contaminas, afecta tu salud respiratoria, tu salud también mental. Entonces, efectivamente, finalmente la salud no es pura biología, sino que tiene asociada en los factores de pobreza y exclusión. Otro punto en esta pandemia es que los pobres no pueden confinarse, como se puede confinar la clase alta. No pueden hacer cuarentena como puede hacer la clase alta. Por distintas cosas. Al frente de mi casa, la gente están hacinadas. Yo vivo en la bandera, como les decía antes, y efectivamente yo salgo a las 12 de la noche y están con un fogón afuera de la casa porque adentro no caben los integrantes de la familia. No pueden confinarse porque la mayoría de la población tiene trabajos informales. Entonces, si tú no sales a vender tus productos, si tienes autoempleo, si no sales, no te mueres del virus, pero si te mueres de hambre, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se piensa que las poblaciones son más irresponsables porque la gente todavía anda en la calle, bueno, la gente anda en la calle porque si no anda en la calle no come. ¿Ya? Entonces, como tener claridad en que el confinamiento termina siendo un privilegio también. Los más afectados por la pandemia son las personas que están en transición. Por ejemplo, los jóvenes que están terminando el colegio, ingresan a la educación universitaria, los universitarios que terminan de trabajar, o sea, de estudiar y ingresan al mercado laboral, los adultos mayores que se jubilan, la gente que está buscando empleo, todos los que están en una etapa de transición son los que se ven más afectados. Creo que conectar los audífonos porque no escucho. Sí, dale, no hay problema. Agradecerle a todos por desactivar sus cámaras para poder favorecer la comunicación. ¿Ahí sí? Sí. Sí, te escucho ahí. Entonces, finalmente, los pobres, porque su salud es peor, tienen más riesgo de contagio que no pueden confinarse como el resto de la población. Y por lo tanto tienen más riesgo de morir también, porque se pueden contagiar más fácilmente y porque su salud es más débil. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile dice que las personas que tienen un ingreso menor a 600.000 pesos en el hogar, por hogar, el 78% de esas personas siguió desplazándose a su lugar de trabajo. Y la relación se invierte cuando tu hogar tiene un ingreso mayor a 1.500.000 pesos. El 78% puede hacer teletrabajo. Entonces, ahí es como un índice claro de que la pandemia no es transversal. La pandemia no afecta a todos por igual, afecta a los más pobres fundamentalmente. Entonces está el riesgo de contagio más el riesgo de desempleo. Finalmente también afecta la salud mental de las personas. Y todos sabemos que cuando la salud mental es más débil, existe un sistema inmune más débil y que hace que sea más probable enfermedades respiratorias o más probable que te contagies del virus finalmente. Como decía antes, la falta de ingreso, por la falta de ingreso la gente rompe el confinamiento y eso hace que aumente la estigmatización de las personas que rompen el confinamiento. Las proyecciones del Banco Mundial sobre la concentración del PIB en Chile dice que se va a contraer un 4,3% y el Fondo Monetario Internacional dice que
la inflación va a subir un 3,4%. Entonces podemos ver que la pandemia es una trampa de pobreza finalmente. También el Banco Mundial dice que la población en pobreza va a aumentar en 580 millones de personas adicionales. Y la CEPAL nos dice que en Chile se va a pasar de un 98, o sea, de un 9,8% de personas en pobreza por ingreso a un 13,7% de personas por ingreso. Los más afectados son los niños. Podemos también pensar a los niños del Sename, que desde el 14 de marzo los centros del Sename se encuentran cerrados. Entonces, claramente cuando está un centro cerrado hay mucho menos control. No está el control de los familiares. Entonces las situaciones de abuso se pueden dar en mucha mayor medida. Las cárceles se encuentran cerradas para los familiares y también pasa que las situaciones de abuso se dan en mayor medida. El 57% de los hogares pobres y con presencia de niños no tienen computador y un 35% no tienen internet. Entonces podemos ver que tampoco en este caso la pandemia es transversal o es igualitaria, porque el teletrabajo o la teleeducación no se puede dar en los contextos de mayor pobreza. En las mujeres, otro como grupo muy afectado por la pandemia, dicen que hay indicadores de que ha aumentado los fondos de asistencia por violencia y también ha aumentado el trabajo doméstico de las mujeres, porque tienen a los niños en la casa, los niños no están yendo al colegio ni al jardín infantil. Los adultos mayores que viven solos y están en situación de vulnerabilidad son 182.000 en Chile. Y es el grupo más afectado, sin duda, los adultos mayores, por el riesgo del contagio y la muerte. Y tenemos otro dato importante, que el 25% de personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza. ¿Ya? Entonces podemos ver que pasa en Chile que los niños, que alrededor del 14% de los niños son pobres versus un 9,8%. Entonces los niños tienen más probabilidades de caer en pobreza o de nacer. Finalmente hay más niños pobres que adultos pobres, proporcionalmente hablando. Y también hay más personas con discapacidad en situación de pobreza, porque el 25% de esas personas están en pobreza versus el 9,8% de las personas que no tienen discapacidad. Bueno, las preguntas que surgen: ¿cuánto durará el virus? No lo sabemos. ¿Cuánto durará la contracción económica? No lo sabemos. ¿Qué efectos provocará esta concentración económica y las consecuencias sanitarias y sociales del virus en el malestar de octubre del 2016? Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un criterio base para asegurar el confinamiento y para asegurar el no contagio, la no expansión del virus, es asegurar un ingreso por encima del umbral de la pobreza que sea estable en el tiempo para los hogares más pobres. Necesitamos dos condiciones: que sea por sobre el umbral de la pobreza y que sea estable en el tiempo. Si estas condiciones no se dan, que hasta ahora no se han dado, los pobres van a romper el confinamiento. No va a haber cuarentena real. Y si no hay cuarentena, el virus se va a seguir expandiendo. Voy a salir de mi casa por la necesidad de no morir de hambre finalmente. Entonces, la discusión no es tan sencilla y no es tan fácil. Podemos ver que muchos dicen como, bueno, pues si la economía es secundaria, la economía no tiene importancia, la importancia es la salud de las personas, ya, pero yo creo que ese análisis es simplista, porque cuando la gente se preocupa por la economía, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, está preocupada de la crisis social que acarrea una crisis económica. Entonces, hay que equilibrar nuestra preocupación por la salud y por el no contagio con que esto no provoque una crisis social y sanitaria mayor al perjuicio que nos puede provocar el virus. Entonces, claramente, en términos de desigualdad, pobreza y exclusión, la pandemia es mucho más fuerte y hay que tomar medidas importantes a nivel de gobierno y a nivel de ciudadanos comunes y corrientes. Y aquí me gustaría hacer el link con octubre del 2019. Yo creo que sin duda
uno de los factores, no todos los factores tenían que ver con la desigualdad, por el estallido social de octubre del 2019. Y yo creo que es importante escribir una nueva constitución por la deslegitimidad de origen que tiene la constitución del 80, pero no nos engañemos, la nueva constitución no va a solucionar los problemas sociales. La nueva constitución puede enmarcar y pasar de un Estado subsidiario, por el principio de subsidiariedad mal entendido y mal aplicado en la década de los 80, a un Estado, que es mi postura, a un Estado que sea solidario, pero que mantenga el principio de subsidiariedad. Porque el principio de subsidiariedad nos hace responsables a todos los ciudadanos que habitamos el país de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión. Porque si yo atribuyo toda la responsabilidad al Estado y me desenmarco, es una falta de solidaridad también. Entonces, eso, mi experiencia vital ha sido en la población La Bandera, en el Hogar de Cristo, en la cárcel. He podido compartir con los más empobrecidos, que no son pobres a secas, son empobrecidos por un sistema económico, cultural, valórico, político injusto, desigual, que si bien no provoca pobreza material, sí provoca mucha exclusión y provoca desigualdad, y en una concepción humanitaria y en una concepción cristiana, la desigualdad es un problema. Para mí es un problema. Finalmente, la pandemia no es transversal, afecta a los más pobres esencialmente, y tenemos que ser... Y puedan prender, también ahora pueden prender las cámaras para hacer preguntas. Dejo la palabra abierta si que alguien quiere preguntarle algo a Jaime. Hola, buenos días a todos. Yo soy Blanca, mamá de Jaime. A mí me gustaría preguntar, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, frente a todo lo que vemos que está ocurriendo, en lo concreto, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para, de alguna manera, ir revirtiendo esta desigualdad, todo lo que nos has expuesto, hijo? ¿De qué manera yo, desde mi lugar de trabajo, desde mi lugar en la sociedad, puedo contribuir a que hayan cambios? Porque siempre estamos pensando que son otros los responsables de hacer los cambios, es el gobierno, es el Estado, etc. Pero a lo mejor, en la medida en que nosotros empecemos a provocar cambios, la cosa puede realmente tener un giro. Esa es mi pregunta. Gracias, señora. ¿Su nombre? ¿Blanca? Gracias, mamita. Bueno, yo mencioné el tema de la nueva constitución y el Estado subsidiario, porque el principio de subsidiariedad, que fue muy mal entendido, muy mal aplicado en la constitución del 80, pero es un buen principio que está basado en la doctrina social de la Iglesia, que dice que los cuerpos intermedios son responsables también del devenir de la sociedad y que tienen que tener autonomía. Entonces yo entiendo los cuerpos intermedios como la pregunta que tú me haces, como de qué puede hacer un ciudadano común y corriente a pie, o quizás qué puede hacer un ciudadano en tu posición, que ha sido una posición de más privilegio. Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que pudiste hacer en esta pandemia, que activaste la campaña que hicimos en La Bandera, la segunda campaña, hicimos en La Bandera una campaña de recolectar mercadería con los vecinos a través de la Junta de Vecinos, y después tú activaste en tu red una campaña que nos permitió llegar a 75 familias con cajas de mercadería y vales de gas,
y nos va a permitir llegar ahora a 100 familias más de la población con vales de gas, o sea, con mercadería y con un ingreso de libre disposición. Entonces yo creo que uno siempre puede estar buscando cómo tener actitudes más solidarias, emprender acciones solidarias, más comunitarias, incluso desde San Carlos de Apoquindo, porque tú lo hiciste desde allá. No hay que venirse a la bandera todos o no necesariamente se trabaja comunitariamente solo desde acá. Es una cosa. Lo otro, yo creo que también estamos muy acostumbrados a regatear todo, ¿no? A siempre pagar lo posible, lo que la oferta y la demanda, lo que el sistema, lo que como, se teje como común, de que yo puedo pagar y yo pago eso. Y eso pasa mucho en los sueldos. Si el mercado me permite pagar un sueldo de 300.000 pesos, yo lo voy a pagar, y si considero que, y no me voy a preguntar si ese sueldo de 300.000 pesos alcanza para vivir a la familia. Entonces, me parece que hay que como aceptar, renunciar a privilegios, renunciar a tener más dinero para empezar a pagar sueldos más justos. Y eso se puede hacer desde una empresa propia o desde como algunos como contratos que uno maneja en su casa, ¿no? Empleada doméstica o lo que sea. Porque me pasa mucho que yo veo, y por eso yo ahí digo que la riqueza es un problema, veo que hay gente que tiene una casa a la playa, 2 casas a la playa, 3 casas a la playa, 4 o 5 autos en su casa, y yo creo que eso finalmente no va en la línea de una sociedad más solidaria, ¿no? Como tú puedes decir, mira, sé que yo, si que fuera tu caso, ¿no? Yo sé que no lo es, pero si fuera tu caso, yo tengo una empresa y puedo recibir un sueldo puedo tener utilidades de 10 millones de pesos, en caso ya extrema riqueza. Pero ¿sabes qué? Voy a tener una utilidad en verdad de 2 palos y no voy a tener casa en la playa. Voy a vivir con 2 palos para que mis trabajadores tengan ingresos de 600.000 pesos y no un sueldo mínimo, los trabajadores del mínimo. Entonces, todos esos son cambios culturales que el gobierno no te puede obligar a hacer, ¿ya? Porque si el gobierno pone un ingreso mínimo de 500.000 pesos, bueno, se contrae la economía y se contrae los pequeños el pequeño y mediano empresario, ¿cachai? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer por ley, pero hay cosas que sí se pueden hacer si uno como apela a la conciencia de los ciudadanos. Entonces, yo creo que es infinita la cantidad de cosas que podemos hacer. Eso. Sebastián tenía la siguiente palabra. Si pueden ir pidiendo las palabras por el chat, se los agradecemos. Consulta. Muchas gracias, Jaime. Hola, Jaime, muchas gracias por participar, por lo que has dicho. Quería saber más o menos cómo distingues el concepto de solidaridad del que hablabas, de justicia social y de política de Estado. Y después, si la Iglesia... ¿Cómo distingues el concepto de solidaridad del que hablabas, del concepto de justicia social y de política de Estado? Que son 3 conceptos diferentes y creo que hiciste mucho hincapié en la solidaridad, pero me parece que las respuestas van más por la parte de justicia social y la parte de políticas de Estado. Después la otra pregunta es, la Iglesia como institución generó en el mundo mucha desigualdad en la historia, y sobre todo también en los últimos años. No hay una confusión, o sea, no se confunde mucho la palabra justamente solidaridad con caridad, y eso genera mayor desigualdad, que hay que distinguir para mí desigualdad de desequidad. Esas son mis 2 preguntas. Perfecto. Gracias. Perfecto, mira, súper bien. Te voy a responder las 2 preguntas en una, ¿no? Que efectivamente la Iglesia ha tenido un devenir histórico que en muchos casos ha sido terrorífico y en muchos casos ha sido luminoso, ¿ya? Y uno de los momentos luminosos de la Iglesia chilena fue en la época de la dictadura, y también fue antes de la época de la dictadura con Alberto Hurtado, y Alberto Hurtado ha sido una distinción que es la que yo ocupo para separar caridad de justicia social y de solidaridad. El padre Hurtado dice, la caridad comienza donde termina la justicia. Es decir, la caridad
cristiana, la verdadera caridad cristiana, que es el amor gratuito, el amor que da más allá de lo que corresponde, esa caridad solo es posible cuando la justicia social está cumplida. O sea, cuando se te ha dado lo que te corresponde a ti por derecho humano. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado en Chile y también en la historia de la Iglesia? Que muchas veces, por ejemplo, en un fundo, el patrón le tenía él se consideraba muy caritativo y le tenía colegio, le tenía algún sistema de salud, le construía las casas a los inquilinos, pero les pagaba sueldos de hambre. Entonces, detrás de esa caridad que él consideraba, había una caridad malentendida, había una benevolencia que estaba sobre una injusticia social que él mismo cometía. Entonces, eso el Padre Hurtado como lo corrige conceptualmente diciendo, la caridad solo es posible, la verdadera caridad cristiana o la solidaridad, solo es posible cuando se ha dado por justicia social y por derechos lo que corresponde a cada ciudadano. Entonces, yo no puedo y la responsabilidad de Estado como política, como decías tú, yo no puedo quitar yo no puedo dar los derechos humanos por caridad ni por solidaridad. Eso estoy de acuerdo contigo. Los derechos humanos se tienen que dar por justicia social, ¿ya? Por un sistema político, económico, cultural que los permita, que los facilite, ¿ya? Pero muchas veces vaya a quedar corto. Entonces ahí es cuando opera el amor fraterno, la caridad o la solidaridad. Cuando la caridad supera lo que por derechos humanos te corresponde. Cuando yo te doy más de lo que te corresponde y acepto tener menos de lo que me corresponde a mí, por amor o por caridad o por solidaridad. Eso. Muchas gracias, Jaime. Las siguientes palabras son de Nicanor y Cristóbal. Buenos días a todos. Más que una pregunta, es como un comentario justamente de lo que estaba hablando, y el tema es como, hace mucho sentido eso, es lo que tú dices, como que la riqueza es un problema. Como a algunas personas les he escuchado como la necesidad quizás de plantear un sueldo máximo. Como ahora mismo se está hablando de limitar las utilidades de la ISAPRE. Esta misma semana como han pasado hartas cosas que demuestran la desigualdad en Chile, este tema de la fábrica, o sea, de la empresa Fruna, que tenía abierto un jardín y habían muerto 7 trabajadores de la misma empresa. También esta semana la Fundación Sol sacó como una comparativa donde mostraba que la riqueza de Piñera era más allá que la de Donald Trump por la revista Forbes. Entonces, si comparamos las realidades nacionales de esas dos personas, como que yo creo que ahí en esa escala uno puede entender las desigualdades que hay en este país. Sobre todo pensando que Piñera ni siquiera es de la riqueza, o sea, aún ni siquiera es el más rico de Chile. O sea, y la redistribución necesaria que tiene que haber en este país como para avanzar justamente en lo que tú dices, como el día de hoy, como sería muy complejo subir el sueldo mínimo sobre las 500.000 pesos. Ni por enterado. Eso. No sé si Jaime quiere responder a Nicanor o... No, cortito que Nicanor yo creo que es más efectivo y provoca menos como mercado negro, provoca menos como conflictividad social finalmente, en que la limitación de la riqueza no sea impuesta, o sea, me refiero a la riqueza, a como que hayan conciencias personales, individuales, y que no sea limitado como por un aparato estatal, ¿no? Como que las repercusiones de eso serían
acaparamiento o alguna forma como de, de trampearlo, así como de falsear tu ingreso eso, pero un buen punto, y un punto que yo siempre digo, que reconozco, que desde el cristianismo y desde la mirada de Jesús, Jesús tuvo una relación problemática con la riqueza, problemática, así no tuvo una relación neutra con la riqueza. Eso. Gracias, Jaime. Viene Cristóbal y después vamos a mostrar un video cortito que Jaime nos presentó para que podamos todos compartir. Dale, Cristóbal. Yo quería pedirle, bueno, son dos cosas. Una, por un lado, Jaime, bueno, darte las gracias y pedirte si podías extenderte un poquito más en algo que conversamos el otro día, el martes, con respecto al encierro, y qué significa, y ahora mencionaste el tema del Sename, el otro día estuvimos hablando de la cárcel también, el que la gente que está privada de libertad, no por elección ni por la pandemia, los abusos a los que se ven sometidos, en el fondo, y algo que me llamó mucho la atención el otro día, que tenía que ver con la tranquilidad que le daban, o la pasividad que otorgaban los familiares y las visitas, en el fondo, en el contexto de la cárcel. Eso por una parte. Y por otra parte, colgando un poco lo que dijo la Blanqui al principio, preguntarte cómo podemos hacer nosotros como padres para que hijos en posiciones privilegiadas, como los nuestros en este caso, puedan conocer distintas realidades, pero que no se transforme en un turismo social. O sea, que realmente hay un involucrarse en, que conozcan realidades distintas, pero de una manera vivencial constructiva, y que sea constructiva no solo para los hijos, sino que para el otro que está en el otro extremo. Eso. Ya, genial. Gracias, Cristóbal. Bueno, efectivamente yo, no sé si va a ser ese el video, pero me pidieron del Hogar de Cristo también un video sobre pobreza y COVID, o sea, cárcel y COVID, y efectivamente yo hice un pequeño videito y ahí hablaba de lo complejo que es cerrar una cárcel a la visita, porque casi los únicos que logran descomprimir el sistema penal o la cárcel son los familiares, ¿no? La cárcel es de una tragedia y un drama horroroso. Se vive una miseria espantosa, se vulneran los derechos humanos todos los días. Un incendio como el incendio de la cárcel de San Miguel, o sea, nadie se tendría que sorprender de que ocurriera otro incendio. Así de dramático lo digo, pero así de real es, ya, porque las condiciones carcelarias no han mejorado. Los hombres siguen hacinados. Digo los hombres porque en la cárcel de San Miguel las mujeres no están hacinadas, y en San Joaquín tampoco. Pero bueno, la cárcel es horrorosa y me tocó en días antes de que se decretara la cuarentena. Yo estuve en la cárcel de San Miguel hablando con dos chiquillas migrantes y hicimos una lista para yo llevarles el próximo fin de semana una encomienda. Llevarles en desodorante, champú, en toallita higiénica, bueno, lo básico del ser humano y de una mujer para poder como vivir. Y ya no tenían nada de eso porque no tenían familiares que les llevaran. Entonces nosotros como pastoral generalmente estamos entrando en encomienda y yo, bueno, compré todas las cosas en la feria acá en la bandera, las metí en botellas plásticas, las etiqueté, tuve que meter todo en botellas transparentes para poder el ingreso, que es tan complejo, ¿no? En una cárcel. Y justo cae la cuarentena. Entonces dije, puta, ¿qué crees que hago? ¿Cachai? Como estas chiquillas no tienen lo básico para vivir y no puedo entrar a dejarles las cosas. Entonces se me ocurrió entrar como visita. Finalmente tuve suerte y me la pude sacar y entré la encomienda como visita, pero no entré yo como visita. Pero todo el proceso fue bien espantoso porque hice una cola de unas 4 horas con gente que algunos usaban mascarilla, otros no. Estábamos todos apretados, hacinados en la cola, ¿no? Fue como... La posibilidad del contagio en la cola de la visita es muy alta.
y la posibilidad del contagio dentro de una cárcel es más alta todavía por el hacinamiento. Finalmente entregaron las cosas y tiempo después, como un mes después, me llamó una de las chiquillas y me dio gracias por la encomienda porque iba con una cartita también. Pero efectivamente solo las familias pueden descomprimir la cárcel, un poquito los agentes pastorales, lo que hacemos nosotros. Pero ahora los internos de todo el país decidieron, incluso antes que la autoridad, de cerrar las cárceles. Es decir, nosotros no queremos recibir visitas para no exponer a nuestra familia y para no exponernos nosotros. Y las cárceles, según me informa César Pizarro, de 81 razones, están cerradas para los familiares. Eso, con la cárcel, con la realidad carcelaria. Y ¿cómo podemos hacer como padres? Chuta, me ya súper grande esa pregunta. Yo creo que se me ocurren dos cosas, ¿no? Como cuando elijan, si es que todavía tienen por delante elegir el barrio donde viven, no vivan en un gueto de riqueza, po. Eso también como va a hacer que tus hijos cuando salgan a la calle a jugar, jueguen con niños como de distintos niveles, ¿cachai? Es un poco, yo tuve la oportunidad, las condiciones de conocer la realidad de los campamentos, la realidad de la cárcel, cuando estaba en tercero o cuarto medio, porque mi colegio era católico y tenía como muchas actividades de apostolado social y esas cosas. Pero claro, como si el colegio de tu niño no lo tiene, quizás tú puedes tomar opciones vitales como tu barrio de residencia, donde no sean guetos de riqueza. Eso primero. Segundo, también contándoles así pan, vino y vino a tus hijos sobre lo que pasa en el mundo. Yo creo que es súper positivo que tus hijos te vean ahora, por ejemplo, en tu participación activa en los cabildos, como pensando en la ciudadanía, como haciendo cosas por construir un Chile distinto. Eso también los forma, sin duda. Entonces yo creo que conversando, pensando, eligiendo también cómo vivir, con qué cosas vivir, con qué cosas no, dónde veranear, dónde no veranear. Yo creo que todo eso va como generando que hagamos una sociedad más solidaria o más elitista finalmente. Ahí está la elección. Eso, Víctor. Muchas gracias, Jaime. Ahora vamos a compartir el video que nos entregaste, que íbamos a presentar al inicio, pero vamos a presentar ahora. Si en esta crisis sanitaria te ha tocado encerrarte y eso te ha costado, traigamos el corazón a aquellos hombres y mujeres que viven en encierro de manera indigna, violenta y miserable. Me refiero a los 45.000 privados de libertad que hay hoy día en Chile. Hola, mi nombre es Jaime Muñoz, trabajador del Hogar de Cristo, trabajador también voluntario de la pastoral carcelaria. También sabemos que la cárcel es preferentemente para los pobres, son ellos los que pagan con pena de cárcel sus delitos, no todos. También conocemos las condiciones sanitarias de las prisiones, son horribles. Es por eso que tememos que la tasa de mortalidad por el virus sea aún mayor en prisión. Hay un proyecto de ley para indultar a los adultos mayores y a las mujeres embarazadas que terminen su condena en sus hogares. Me parece excelente, me da esperanza, pero eso no va a solucionar la crisis sanitaria dentro de las prisiones, es una medida muy pequeña. Quiero que pensemos un poco también en el contexto carcelario, cómo puede propiciar el contagio fácilmente. El hacinamiento, la cola de la visita. Pero imagínate también que dejar una cárcel sin su visita es una locura. ¿Por qué? Porque son justamente los familiares casi los únicos que logran llevar el consuelo y descomprimir la prisión. Es por eso que no podemos dejar a las cárceles sin su visita. Es por eso que la pandemia es tan peligrosa y tan compleja para los privados de libertad. El virus ha dejado de manifiesto una de las principales rasgos de la condición humana, nuestra vulnerabilidad. ¿Será entonces que esta crisis también deje de manifiesto uno de los principales rasgos, la solidaridad? Te invito a que pensemos, trabajemos, luchemos por los privados de libertad y sus derechos.
Muchas gracias, Jaime, por compartirnos este video, que nos abre un poco también los ojos de una verdad que no muchos queremos ver, o no muchos quieren ver, la verdad. Milena, no sé si quieres compartir unas palabras del video, o en realidad el video se explica solo, pero como tú lo elaboraste. Solo sería redundar en lo hicimos hace como 2 o 3 meses quizá, antes de que las cárceles se cerraran finalmente. Pero no. Y no sé si lo pudieron ver los demás, porque nosotros solamente escuchamos el audio. Ah, no, sí, nosotros lo vimos. Ah, ya, ok. Milena había solicitado la palabra. Sí, hola, Milena. ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Hola, Sí. buenos días. Soy Milena, la prima favorita de Jaime. Bueno, yo iba a hacer la misma pregunta de Cristóbal, pero como ya fue respondida, la cambié un poco. Bueno, a mí me sorprende cómo tu experiencia, Jaime, con los empobrecidos te ha remecido a tal punto que has decidido volcar tu vida hacia ellos, en el fondo. Abandonar, no sé, quizá un camino más tradicional que habría sido armar una familia con hijos y mujer. Lo especifico porque, claro, lo que tú armaste en la bandera también es familia, también es una familia. Pero lo que hoy es que abandonaste este camino tradicional de trabajar como sociólogo en una universidad prestigiosa, qué sé yo. La cosa es que para estar donde estás hoy día has tenido que renunciar a lo que de alguna manera a uno le incitan a soñar de chico. Porque cuando uno es chico le preguntan a uno, ¿y qué quieres ser cuando grande? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿En qué país te gustaría vivir? No sé, cosas así. Entonces yo te quería hacer la pregunta de ¿cómo lo podría hacer uno? ¿Qué preguntas uno le podría hacer a un niño de clase alta para que se visualice de adulto no solo en lo profesional, en el ámbito del éxito, sino que también como en calidad humana? Eso. Perfecto. Sí, cuando chico yo decía, está bien grande en verdad, que quería ser millonario cuando grande. Y me acuerdo que, no sé, lo empecé a decir como a los 11, y lo decía porque quería que siempre hubiera Chocapic al desayuno, como que el Chocapic no durara solamente como en una semana o 5 días y después todo el mes sin Chocapic, porque mi mamá compraba una caja nomás, porque no podía comprar más. Entonces yo quería ser millonario para que hubiera Chocapic todos los días en mi desayuno. Pero claro, como respondiendo específicamente a tu pregunta, ¿qué pregunta uno le podría hacer a un niño de clase alta? Yo creo que tiene que ver con tu querer más profundo del corazón, con lo que mueve tus entrañas, con lo que te apasiona, con lo que te enamora. ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué hace que que tu corazón sienta una profunda paz? ¿Qué te hace dichoso, pero profundamente dichoso? Y que puedas como reconocer tus experiencias vitales cuando has sentido una paz profunda en el corazón, cuando te has sentido enamorado, enamorada de algún proyecto vital o de alguna situación, actividad, experiencia. Eso me pasa y me pasa que yo lo ligo, quizás no el lugar, pero bueno, no me importa tanto. Yo lo ligo con mi experiencia creyente, ¿no? Como a mí el corazón me lo atrapó Jesús de Nazaret y él como que me problematizó la riqueza, finalmente me dijo, pucha, ¿sabes qué? Esto no es justo para que vivamos como hermanos. Entonces, ahora no tengo Chocapic, pero tengo el champolvo, comprar la feria. Pero soy profundamente feliz, yo creo que tiene que ver con eso, con lo que apasiona tu corazón, lo que te desvela, con lo que terminas ocupando tus tiempos libres, lo que te enamora finalmente. Eso. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. Ceci había pedido la palabra.
Ah, no. Bueno, yo tengo una consulta, ya que nadie ha pedido la palabra. Muchas veces hablamos de renta básica o aumentar el sueldo a 500.000 pesos, como que todo se relativiza al dinero, al ingreso. Pero también se ha visto en otros casos que el incrementar el ingreso también está asociado a la inflación de los precios de los productos. Entonces, a mí me pasa que siento que más que incrementar el ingreso o asociarse solo a la renta, debiéramos también enfocarnos en lo que tú comentabas un poco, en definir que los beneficios sociales, en realidad los derechos sociales fueran para todos, como asegurar que todos tuvieran alimentos básicos como leche, harina, todos tuvieran educación. En realidad ahí el tema del ingreso quizás no sería tanto tema, sino que no sé si como un estado más de bienestar que no sé qué me puedes contar ahí desde tu experiencia. Bueno, mira, efectivamente se dio el paso de medir la pobreza desde el nivel de ingreso económico a medirlo por dimensiones, por eso se habla de pobreza multidimensional, porque hay otras dimensiones muy importantes que no tienen que ver solamente con el ingreso económico, que son como barrios que no sean peligrosos, barrios donde haya áreas verdes, un sistema de salud oportuno, un transporte público justo, digno, un sistema laboral, un trabajo justo, un trabajo digno. Entonces, claro, son múltiples dimensiones. Yo creo que los estados tienen que ir avanzando hacia a derechos políticos, sociales, económicos. Tienen que ir avanzando en términos de derechos humanos, pero si no hacemos estas cosas como este cabildo, si no le enseñamos a nuestros niños como decía Cristóbal, a nuestros hijos. Yo tengo la experiencia de que mis viejos siempre se han relacionado de manera horizontal con todo el mundo. Es un ejemplo súper valioso para mi formación. Si no tomamos como iniciativas los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, no vamos a poder como lograr tampoco que el Estado haga una pega que nosotros vamos a rechazar finalmente. Entonces yo creo que las cosas van de la mano. Por ejemplo, si tú tienes una conciencia social bien desarrollada, efectivamente no te vas a negar a que en Las Condes pongan viviendas sociales, sino que lo vas a aplaudir. Te va a parecer una medida excelente, porque eso nos genera como distribución espacial de la ciudad injusta, nos genera guetos de pobreza y riqueza, sino que genera ciudades integradas. Entonces, claro, no tiene para nada que ver solamente con el ingreso económico. Es más, muchas veces, y eso es lo que pasa, que es lo que ha pasado en Chile también, el ingreso de los pobres ha aumentado, sin duda, ¿ya? Pero como la pobreza es una relación, y está en relación a lo que el otro tiene, la desigualdad no ha disminuido, en términos agregados ha disminuido un poco, pero como vamos teniendo mucha más conciencia de humanidad finalmente, nos parece que la desigualdad es más escandalosa que antes, y entonces no se traduce en tu capacidad de ingreso y tu capacidad de compra, sino que se traduce en un buen vivir finalmente, en un vivir, como decía antes, con derechos sociales, humanos, integrados, etc. Eso, compañera. Muchas gracias, Jaime. Jan había pedido la palabra y después vamos a mostrar el último video que nos había enviado, el del abrazo a lo. Jan. Gracias. Hola, Jaime. Oye, a ver, yéndome un poco a otro plano, yo creo que los tiempos que vienen cuando se termine la pandemia van a ser durísimos. Y además vamos a tener que construir nuevamente los acuerdos para una nueva constitución. ¿Qué es lo que se vive en la bandera, específicamente de cuáles son los puntos o los conceptos que podrían contribuir a construir acuerdos? Porque hoy día no
no se ve comunidad de país, es decir, hay unos que están encerraditos muy bien, o estamos, perdón, incluyo, y otros que no pueden ni siquiera encerrarse. ¿Cómo vamos a construir acuerdos? ¿Cuáles crees tú que van a ser los puntos que para los más necesitados serían esenciales? Chuta, está bien difícil la pregunta. Yo creo que la gente, y es una cosa que vio el padre Hurtado con mucha claridad, que la gente quiere que sea reconocida por su dignidad, que los pobres se los escuche, se los tome en cuenta, que tengan participación ciudadana, cívica, que, pucha, que se escuche a las poblaciones más empobrecidas. Por ejemplo, un caso concreto, que yo también soy parte, nosotros hemos entregado cajas de mercadería y vamos a seguir entregando, pero pasó que salió el Benito Baranda en la tele el otro día hablando como de las cajas del gobierno, y él puso un punto que a nosotros no hizo mucho sentido porque, bueno, yo lo encontré una persona, aparte de bueno, lúcido, inteligente, comprometido, y que dijo, mira, se hizo una inversión gigante, un gasto gigante en 2 millones de cajas, en vez de transferirle ese dinero a la gente. Porque la gente con ese dinero, porque la gente sabe mejor que el gobierno qué es lo que necesita, porque quizás la gente se puede conseguir alimento por alguna parte, pero necesita comprar un medicamento, o quizás la gente necesita comprar parafina, y aparte de si cuando tú entregas el aporte en dinero, tú incentivas la economía local, tú incentivas la feria del lugar, tú incentivas. Entonces, pongo este ejemplo como para decir, como basta de no escuchar a la gente y no confiar en la gente, y no creer en la gente que ellos saben lo que quieren y lo que necesitan, mejor que uno, mejor que tomándolas, haciendo políticas desde muy lejos y desde muy arriba. Y también yo siento, puta, que da una rabia enorme, weón, que puta, tú trabajiste, saquís la chucha, trabajé 6 por 1. A mí me pasó, yo trabajé haciendo aseo 6 por 1. 6 días de la semana trabajaba, un solo día descansaba, iba a fin de mes a buscar mi sueldo, 150 lucas líquido. Porque el sueldo mínimo era bruto 180 en esa época, o algo así. Entonces, y después, los que hablan de bienestar, de derechos humanos, de justicia social y todo, puta, ganan sueldos de 9 millones de pesos. Entonces, esa weá genera mucha rabia, mucha rabia. Si yo, que he sido un privilegiado todo el tiempo, cuando a mí me pagaban esos sueldos, cuando trabajaba haciendo aseo, sentía rabia, indignación, puta, ¿cómo no lo va a sentir la gente que lleva toda una vida trabajando así? Entonces, yo creo que es muy razonable la política de bajarse las rentas de los parlamentarios. Y creo que ya se hizo, ¿no? Ahí me pueden corregir. Eso. Pero creo que no logro responder completamente tu pregunta porque está bien difícil. Sí, bueno, todavía no se baja la dieta de los parlamentarios. Viene Cristóbal, vamos a poner el videíto del abrazo global y después pidió la palabra Pamela. ¿Se escucha? Sí. Era un poco parecida a la pregunta de Ian, pedí la palabra justo antes de que Ian hablara, pero mi pregunta era más concreta aún. Si tú pudieras poner una frase en la nueva Constitución, ¿cuál sería? Pero solo una. Solo una condición, un petitorio. ¿Cuál sería? Mira, sí, la Belén me la acaba de soplar, mi hermana. Y
y claro, tendría que tener un contexto la frase, o sea, como, pero la pondría, pero igual tendría que explicarla un poquito, y que tiene que ver con el proceso de la nueva constitución y el proceso político que estamos viviendo. La frase sería: la cabeza piensa donde los pies pisan. Eso, como siempre la cabeza va a pensar desde donde los pies pisan. Si yo piso la cárcel todos los sábados de la mañana, bueno, voy a pensar desde ahí también, ¿cachai? Si piso la bandera hace 7 años, voy a pensar desde la bandera. Es inevitable, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Vamos ahora con el video. Y después ahí tenemos varias palabras. Que después está Pamela, Catalina, y yo me voy a colar también ahí entre las palabras. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Todos juntos y unidos podemos construir esperanza. Seguiremos soñando y actuando con la convicción de que todo cambiará. Solo así existirá la justicia, el perdón, la dignidad y la paz. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y escapar el cielo. No te rindas. Esta actividad se gestó en la mesa de la corporación Abracemos la Cárcel. Dijimos, bueno, llevemos algo lindo a un lugar de mucha muerte, mucho dolor. ¿Y cuál es ese lugar? Bueno, dijimos, ese es el óvalo. Entonces llevemos un espectáculo de belleza, de poesía, de música y de solidaridad. Y este es un signo en el cual buscamos resignificar por un momento este espacio, poder resignificarlo desde la belleza, desde la música, desde el arte, y poder entregar un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, no solamente para la población penal, sino también para los funcionarios de gendarmería, el área técnica. Tiene que ver con reconocer que todos somos dignos. Como iglesia queremos hacernos presente en un espacio donde sentimos que falta la paz, que tal vez se carece de un espacio de belleza y de solidaridad que brinda la música, ¿no? Por el efecto que tiene la música transforma las vidas. La característica central de esta actividad es un abrazo, porque un abrazo simboliza la fraternidad, simboliza la hermandad. Yo abrazo a la persona que quiero, a la persona en la cual confío, por lo cual queremos abrazarnos todos. La música no se explica, ¿no? Se siente, es como el amor que te involucra todo el cuerpo, y creo que el regalo que queremos hacer hoy día aquí en el óvalo es eso, un poco de belleza a través de la música y regalar esperanza y paz a quienes están internos acá. Hoy día elegimos música muy conocida y muy fuerte, la Quinta Sinfonía de Beethoven, y fue notable cómo los internos comenzaron a reaccionar. Tengo que confesar que hoy día, a mis tiernos 53 años, es la primera vez que vengo a una cárcel. Y estoy muy emocionado de darme cuenta que Dios a los músicos nos dio el talento para crear belleza y para crear paz, y para crear emoción. Y eso es lo que pudimos hoy día venir a darle a los internos. La unidad busca actividades recreativas, actividades culturales, que saquen un poco de la rutina diaria a nuestra población penal y que obviamente también tengan que ir en sintonía con todos los planes de intervención y los procesos de reinserción que las áreas técnicas de la unidad penal realiza con la gran mayoría de la población penal de este establecimiento. Que la paz es simiente bajo la... Oye, qué bonita, qué bonito gesto que tuvieron ahí, qué bonita acción. ¿Cuándo fue esto? Si nos puedes contar un poco el contexto. Sí, mira, nosotros un año antes de ese video hicimos
un abrazo a la cárcel de San Miguel. Dijimos, bueno, ¿cómo poder manifestar a la ciudadanía que los privados de libertad sí no importan, que la indignidad de las prisiones es intolerable? Y dijimos, bueno, hagamos un acto cultural afuera de la cárcel de San Miguel, que fue justamente la que se quemó el año 2010, y cerremos el acto, o el evento principal del acto, que sea un abrazo, tomarnos todos de las manos y rodear la cárcel y abrazarla. Ya, eso surgió porque lo hicieron en la cárcel de Talca, el Guido Gossen, que es un diácono que trabaja en la cárcel de Talca, un hombre extraordinario, y porque lo hizo su primo, el Jan de Cook, que lo hizo en Bélgica. Entonces nosotros fuimos como la tercera cárcel del mundo a hacer un abrazo a la cárcel. Después se ha repetido en otras cárceles. ¿Ya? Es como un pequeño gesto, símbolo. Fueron como 500 personas, ahí está mi abuelo, mi familia, bueno, fue muy lindo, en verdad, y como los muñozos somos hartos, y podemos llegar a las 500 personas. Y después nosotros dijimos, formamos una corporación y dijimos, bueno, hagamos otro abrazo, pero ahora hagámoslo con los internos, y hagámoslo en el lugar más duro de la realidad carcelaria. ¿Y cuál es ese lugar? El Óvalo. El Óvalo de la expendenciaría, que es el patio central de la expendenciaría, que es la cárcel, una de las cárceles más peligrosas de Chile, y más emblemáticas también. Y dijimos, bueno, pero esto solo lo podemos hacer si Gendarmería nos da la autorización. Entonces empezaron los contactos, así ya como a nivel político. Bueno, finalmente logramos hablar con una persona, le vendimos el proyecto, finalmente hablamos con el director nacional de Gendarmería, nos hizo caso, nos puso algunas restricciones, dijo que la ONG 81 Razones, que es la del César Pizarro, de los fallecidos en el incendio, no podía entrar, entonces algunas organizaciones se quedaron afuera, entramos algunas, y finalmente pudimos leer la declaración de San Miguel, que es una declaración que construimos para el abrazo de San Miguel el año anterior. La pudimos leer en el Óvalo, pudimos poner una música, fue la filarmónica o la banda de la Universidad de Chile con Eduardo Brown a tocar, y finalmente también el acto central fue abrir el Óvalo, abrir todas las rejas del Óvalo. Salieron como 400 internos y nos tomamos de las manos y hicimos un abrazo en el Óvalo. Y cerramos también con un poema y todo. Fue simplemente un símbolo. Sabemos que no mejoramos las condiciones carcelarias, pero fue simbólico, y después difundimos el video, difundimos las fotos, y nuestra pretensión es decirle a la ciudadanía que pucha, que ellos son nuestros hermanos, que pese al dolor grande que han cometido, los privados de libertad a nosotros nos parece que son nuestros hermanos, y también hay que entender, ¿no? Entender las condiciones sociales, culturales, económicas que también llevan al delito. Mucha gente piensa que el problema de la delincuencia es el delincuente, y eso es una tontera, porque el problema de la delincuencia es un fenómeno social que se explica por muchas causas. Entonces no es solo el delincuente. Eso fue el contexto de la cárcel. Muchas gracias, Jaime. Ahora viene Pamela, Catalina y Camilo, que me va a reemplazar la palabra. Hola, buenos días. Soy Pamela, amiga antigua de la familia de Jaime. Jaime, me interesa mucho lo que has expuesto acá, y me hizo mucho sentido la frase que pensaste para la Constitución de la cabeza piensa donde los pies pisan. Yo soy profesora, y como educadora no puedo dejar de pensar qué podemos hacer nosotros hoy día en los colegios donde hay una educación privilegiada para poder realmente enseñar y presentar estas realidades a los jóvenes y a los niños que en el fondo van a poder hacer los verdaderos cambios en el futuro. Siempre hablamos de que la educación es el motor de cambio, sin embargo siempre estamos pensando en cómo generar educación de calidad para todos, y no pensamos cómo en los colegios privilegiados podemos realmente generar esos cambios. Entonces mi pregunta, sé que quizás es un poco difícil, pero es ¿qué podemos hacer nosotros hoy día en esta situación de pandemia para generar ese motor en los niños desde la temprana edad, desde los más chiquititos hasta los más grandes, para poder construir esa idea de cambiar, el poder empatizar, el poder conocer las otras realidades? Hoy día más que nunca es muy difícil, porque como dices tú, hay ciertos colegios en que tienen estos programas de pastorales y cosas que les presentan esta realidad de los niños, pero hoy día en esta situación de teleeducación, de teletrabajo, es súper difícil hacerlo.
¿hay algún proyecto o hay alguna instancia en que uno le pueda presentar a los niños y jóvenes, no sé, algún tip, algún consejo de cómo hacerlo con los niños de estos colegios más privilegiados para poder realmente generar esos cambios? Muchas gracias, Pame, por tu presencia, por la pregunta. Bien, es bien difícil la pregunta, pero se me ocurren algunas cositas. Lo primero es que en algunos colegios que tienen, claro, la matriz católica, pero también se podría hacer en otros sin contenido religioso, sino, por ejemplo, hay una práctica del budismo que es en la plena presencia, creo que está como de moda ahora el término de mindfulness. Ya, eso. Mindfulness. Ya, bueno, entonces siempre al empezar una clase, yo lo he visto en algunos colegios religiosos, que hacen con los niños chicos, los más chicos, hacen una pequeña oración. Entonces también se pueden hacer círculos, no oraciones, sino círculos como de conectarse con el corazón, de por qué quiero dar gracias, por qué quiero pedir, y también ahí se puede ir presentando como lo que está fuera de las fronteras del barrio de los niños y fuera de las fronteras del colegio, ¿no? Como la realidad social en Chile. También los profesores lo pueden ir presentando en esos espacios. Y otra cosa súper importante, que está súper como instalada en los colegios de clase alta, que es que ustedes, porque ustedes serán los líderes del futuro. Puta, yo creo que esa es una gran aberración, weón, porque justamente tiene que ver con mantener un statu quo y tiene que ver con mantener que solo algunos toman todas las decisiones. Entonces, los cambios, los verdaderos cambios, no tienen que venir de los niños de estos colegios, tienen que venir de todos los colegios. Entonces, eso también se puede ir enseñando en la educación, porque es una práctica muy extendida. Ustedes van a ser líderes, ustedes van a ser los políticos del futuro, ustedes van a ser los empresarios del futuro. Puta, yo creo que eso es una aberración, Juan. O sea, probablemente van a ser muchos, pero todos tenemos que ser los líderes del futuro. De todos los barrios, de todas las poblaciones, no solamente de colegios. Entonces, yo creo que eso se puede ir enseñando o deconstruyendo ese discurso tan arraigado. Eso, Pame, no sé si sí. Aproximadamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ahora viene Catalina y después Camilo. Hola a todos. Gracias por por tus palabras y por acompañarnos hoy día en todo lo que nos cuentan. Mi pregunta es si es que puede, o sea, cuando te preguntaron sobre la Constitución, tú respondiste que lo que Dios querría era que todos pudieran hablar, que todos pudieran ser escuchados y participar del proceso, sobre los pobres más que nada. ¿Cómo, si yo te pregunto, ¿puede hablar el subalterno? O sea, el pobre puede hablar, ¿dónde lo podemos escuchar? Y cómo podríamos escucharlo mejor o ayudar a que eso se amplifique. Gracias, Catalina. Está difícil también porque o sea, tu pregunta contiene una realidad que es verdad, pues, que los pobres están silenciados, cuando lo planteas como el subalterno, ¿no? Mira, en la época de la dictadura, en la iglesia de los 70, de los 80 incluso, había muchos referentes latinoamericanos y se planteó mucho un discurso que decir, ser la voz de los sin voz. Bueno, y después nos fuimos dando cuenta de que también eso era un error, ¿no? De que los pobres sí tienen voz y que muchas veces se están gritando. Solo que nosotros no escuchamos su voz, solo que no damos los espacios para que esa voz se oiga. Pero como que yo tampoco pretendo, no porque lleve 15 años en la cárcel o mi tiempo en la bandera, tampoco pretendo ser la voz de los pobres, porque eso sería como un error, ¿no? Como reemplazarlos. Ellos tienen su propia voz. Y yo creo que para escucharlos,
Ese es el desafío grande, como vivimos en una ciudad y en un país tan distribuidos, mal distribuidos espacialmente. Yo creo que hay que venir a los lugares de pobreza, ¿cachai? Hay que venir y no sé, claro, porque uno puede decir, bueno, pues si yo vivo en Providencia, ¿cómo me voy a meter a La Pintana? ¿Por qué me iría a meter a La Pintana? Bueno, hay muchas formas de participación solidaria, ciudadana, no solamente las parroquias, sino que las juntas de vecinos y distintas organizaciones que tratan de acompañar a los pobladores. Y yo creo que, pucha, si nos interesa de verdad escuchar la voz de los pobres y hacer camino con ellos, hay que venir, po. Hay que buscar los espacios para poder estar presente y estar pisando para que tu cabeza piense de forma distinta finalmente. Eso, Catalina. Muchas gracias. Camilo y Sebastián. Primero que todo, gracias, Jaime, por compartirnos un poco de tu tiempo y un poco de tu experiencia. En base a la experiencia y a lo que estás viviendo hoy en día, tú hablas un poco que habías repartido cajas y un poco de los liderazgos que en realidad no están siendo escuchados. ¿Qué nos podrías comentar de esto que se está viendo en la bandera con la organización de la comunidad, el tema de las joyas comunes, cómo se están apoyando, cómo están apoyando a los chicos, porque el tema del tiempo, del cuidado, temas familiares, o sea, hay hartos temas sociales que están ahora emergiendo por el tema de entre comillas, estar un poco confinados por el tema de la cuarentena, y que no todos pueden hacerlo, lógicamente. Gracias, Camilo. Bueno, efectivamente, la gente está en la calle, en la población, ¿no? Como no están en sus casas confinados, es un punto. Lo otro, se han armado las juntas de vecinos, yo ya sé de 4 comedores abiertos o lugares, o villas comunes también, se le llama. Entonces, claro, siempre pasa que de los peores dramas, de las peores tragedias, se suscita o surgen experiencias luminosas de solidaridad, de compañerismo. No sé, en los campos de concentración también, como que hay evidencia histórica de que en los campos de concentración surgieron liderazgos que animaron a los compañeros, que fueron gestos de solidaridad. Entonces siempre, yo estoy convencido de eso, por más duro que se ponga la pista, siempre va a existir como gestos heroicos de solidaridad. Nosotros lo hemos hecho primero con la Junta de Vecinos, que somos bien activos, somos los delegados de cuadra, de hecho, del barrio. O sea, está la directiva de la Junta de Vecinos, en la bandera hay alrededor de 4 o 5 juntas de vecinos. La bandera, cuando yo llegué en el 2009, tenía 36.000 habitantes, hoy día debe estar en los 40.000, yo creo. Está la comuna de San Ramón. Nosotros somos los delegados de cuadra, entonces empezamos a pedir mercadería para los vecinos, los mismos vecinos para ayudar a sus vecinos. Y salieron como 21 cajas de mercadería, la gente muy solidaria. Después se armó este comedor en la Junta de Vecinos. Nosotros, gracias a mi viejita, a mi mamá, empezamos una campaña en la parroquia y hemos ido en ayuda de 75, ahora de 100 familias. Y la gente, pucha, lo que más tienen los pobres es solidaridad, hermano. Como que, puta, tú llevas ahí una caja de mercadería a una familia que no tiene para comer, y si hay 2 kilos de arroz, puta, ella va a salir con 1 kilo de arroz, va a cruzar al frente y va a decir, y va a llevar ese otro kilo de arroz a su vecino. Eso pasa, siempre ha pasado. Porque el sufrimiento generalmente te hace más empático al final. No sé si respondí un poco. Si quieres precisar preguntas, o es que siento que no te respondí todo. No, está bien, o sea, la idea era
que nos comentaras cómo se estaban organizando. O sea, existen voces que siempre que están levantándose y que, como tú mismo mencionaste, de repente no las escuchamos, y que sí están generando cosas por su misma comunidad. Entonces, muchas veces se tilda a la gente más humilde como que en teoría no realiza nada de esto, siendo que en realidad son personas muy activas, que trabajan mucho con su comunidad. Muy activa. Yo los ejemplos más grandes de solidaridad que he conocido ha sido mi vida acá en la bandera con la gente. Como puta, el padre Hurtado se quedó chico al lado de todas estas mujeres. Eso, muchas gracias. No sé si alguien más quiere. Sí, viene Sebastián. Sí, Jaime. Empezaste hablando hoy del tema de la pandemia, del tema de que a los pobres les afecta más. Yo quería ver otro tema que para mí también afecta más a los pobres, que también tiene que ver con la parte de salud, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que para mí debe ser ley ya. No en los 3 causales, sino en voluntaria, junto con una ley de educación sexual integral que hable de la equidad y de género y de la diversidad de género, para poder así evitar todo lo que sea. Porque cuando hay un tema de interrupción del embarazo, no es lo mismo en los barrios altos que en los barrios bajos. No es lo mismo la educación sexual que puedan recibir en los distintos colegios. Y me parece que eso puede generar, equiparar un poco también la cancha. Me gustaría saber tu opinión. Ya, te doy feliz mi opinión. Yo creo que es un falso dilema, o que eso equipara la cancha, como que el tema de la natalidad finalmente, como el aborto. Disculpa, no es de la natalidad, ¿eh? No, es que como me dijiste, equipara es de la mortalidad, la cancha. no de la natalidad. De la mortalidad, porque la mortalidad que hay en niñas que van a hacerse un raspaje a la clínica alemana no es lo mismo que en un lugar clandestino en La Pintana. Ahí me refería. Sí. Ya, Ahora, el aborto existe, no es algo que no exista, eso es lo que eso me refería. Sí. Pero por eso estoy hablando de una ley. Estoy hablando de una ley. Sí, no tengo ningún problema en darte mi opinión sobre el aborto. Yo no creo en la despenalización del aborto, ni siquiera en las 3 causales, ni siquiera. ¿Ya? Me parece que a mí, yo creo en los derechos humanos, incluso de los no nacidos. ¿Ya? Entonces, para mí es un principio de derecho humano, y el valor de la vida del no nacido está por sobre la libertad de la mujer de decidir lo que ella quiera hacer con su cuerpo. Ahí entran dos principios, 2 valores entran en conflicto, y yo decido por el derecho humano del no nacido. Esa es mi postura. Esto podría ser tema de otro conversatorio, porque es un tema que va para largo. Yo reconozco que el aborto existe y se practica, antes incluso que esté legalizado o no. Pero me parece que despenalizarlo es un error, porque está comprobado que el aborto aumenta desde el día 1 en que tú legalizas, empieza a aumentar en las sociedades, porque las leyes generan un efecto cultural en las personas de que por estar legalizado es algo válido y algo bueno. Jaime, disculpa. Déjame terminar. No, un segundito. ¿Dónde Sebastián está esa información? está respondiendo. Por eso, pero no quiero saber dónde está esa información, donde está comprobado. Me gustaría saber si me la puedes pasar. Sí, porque te la puedo pasar. No existe. Sí, te la puedo pasar. Mira, ayer lo estuve conversando con mi compañero de casa, y que un médico le dijo que habían hecho el estudio. Entonces, cuando termine el conversatorio, puedo preguntarle al médico y te puedo mandar el link o el documento. ¿Ya? Y lo otro, que me parece, yo nunca, llevo 15 años trabajando en la cárcel, nunca mandaría a una mujer que aborta a la cárcel. Esa es una tontera, una estupidez. Entonces, cuando yo digo que no despenalizaría el aborto, no quiero decir que voy a matar a una mujer presa por abortar. Lo que quiero decir es que el aborto, este es mi punto de vista, se tiene que penalizar de alguna forma.
y no necesariamente a la mujer, puede ser al doctor que comete el aborto, no lo sé, pero yo creo que es un error despenalizarlo. Y esta es una concepción que no solamente por mi matriz cristiana o religiosa, sino por mi concepto de los derechos humanos por el no nacido. Eso, Sebastián. Faltaría la parte de la educación sexual y la diversidad de género, que te pregunté. Puta, no la manejo, hermano. No te podría responder sobre eso porque no cacho la educación sexual que se da en el Barrio Alto, ni la educación sexual que se da en La Bandera o en La Pintana. Puta, me parece que... ¿Pero crees que debe ser un tema que tiene que ser tratado en los colegios? Esa es mi pregunta. Ah, sin duda, sin duda. Sin duda, claro que sí. La diversidad de género y la equidad sexual. Sí, sí, obvio que sí tiene que ser tratado en los colegios, sin duda. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Jaime. Gracias por responderme. Gracias, Jaime. De nada, Sebastián. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No. Si no, vamos a ir cerrando entonces este cabildo, agradeciendo a Jaime por habernos compartido su experiencia y todos sus conocimientos. ¿Por 15 años ya de trabajo en el área, Jaime? En la cárcel, sí, 16 en verdad. Empecé 16 años. en Colina 1 en 2004. Y claro. Eso. Y voy a poner mi camarita, aunque se va a pegar un poquito. Y por dedicarte un tiempo y bueno, tus datos móviles también en esto. Y muchas gracias por contarnos también la otra cara, lo que no estamos viendo desde nuestro confinamiento. El no confinamiento posible de muchas personas que son la gran mayoría de los que viven en Santiago. Y esta organización espontánea que ha surgido de muchas poblaciones y liderazgos que no sé si se pasa también en La Bandera, pero a mí me sorprendió que han sido hartos liderazgos femeninos, como bien empoderados, con las ollas comunes y pidiendo insumos. Así que eso, muchas gracias y eso. Gracias a usted, muchas gracias a usted. Okay. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por participar. Fue enriquecedor ver el tema asociado a la convivencia en La Bandera y a la cárcel. Eso. Muchas gracias. También. De nada. Feliz, fue muy chulo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Gracias, Nico. Chao.